Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque hoy tenemos un tema candente, un bombazo que va a hacer temblar a todo el mundo del entretenimiento, especialmente a los corazones de miles de fans en todo el mundo. ¿Ya vieron el título, verdad? Es oficial. Se acabó el amor, se acabó el cuento de hadas, se cerró el libro. Anne Ercel y Kerem Bürsin han terminado. Sí, amigos, amigas, fans, lo que muchos temían, lo que otros sospechaban, y lo que algunos quizás, incluso, esperaban, finalmente ha sucedido. La pareja dorada, la que nos hacía suspirar con cada foto, con cada declaración, con cada mirada cómplice, ha puesto punto final a su historia de amor. Y en este vídeo vamos a desentrañar todo lo que sabemos, vamos a analizar las pistas, vamos a especular un poquito, y vamos a hablar de lo que podría significar esta separación para sus carreras, para sus vidas personales y para el futuro de ambos. Prepárense porque la información está fresca, caliente y lista para ser digerida. Vamos a sumergirnos en el mundo del chisme, digo, de las noticias. Pero antes de empezar a profundizar en el chisme, en los detalles jugosos, en la información que todos queremos saber, quiero recordarles algo muy importante. Aquí en este canal, el respeto es fundamental. Respetamos la privacidad de las celebridades, entendemos que son seres humanos con sentimientos, y nuestro objetivo es informar, analizar y comentar, siempre desde una perspectiva constructiva y empática. Y antes de sumergirnos de lleno en el tema, quiero pedirles algo: suscríbanse al canal. Si son nuevos por aquí, es la mejor forma de no perderse nada. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo y no se pierdan ninguna actualización sobre sus celebridades favoritas. Suscríbanse ya mismo, no se van a arrepentir. Es gratis y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido. Así no se pierden nada de nada. Ahora sí, vamos al grano. La noticia de la separación de Anne Ercel y Kerem Bürsin ha corrido como la pólvora por internet. Las redes sociales, los portales de noticias, los foros de discusión, los grupos de fans, todo está que arde. La noticia ha sido replicada en medios de comunicación de todo el mundo, desde Turquía, donde son estrellas indiscutibles, hasta España, Latinoamérica y más allá. Y la verdad es que aunque muchos lo esperaban, el impacto sigue siendo fuerte, un shock, una especie de duelo para muchos. Después de todo, eran una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía y del mundo. Representaban la imagen de la perfección, del amor idealizado, de la química innegable. Su historia de amor, que nació en el set de la exitosa serie Love is in the Air, nos conquistó a todos. La magia de la serie, la trama romántica y divertida, la belleza de los paisajes y sobre todo, la química entre ellos, eran innegables. La complicidad se podía sentir a través de la pantalla, esa conexión especial que traspasa el cine y la televisión y que engancha al público. Y la forma en que se miraban, esas eran miradas que valían oro. Miradas llenas de cariño, de admiración, de complicidad y, por supuesto, de amor. Rápidamente pasaron de ser compañeros de trabajo a una pareja real, oficializando su romance con fotos, declaraciones de amor, gestos románticos y mucho cariño público. Los fans, enamorados de la pareja de ficción, celebraron su relación en la vida real con la misma euforia. Era como si el cuento de hadas que veíamos en la pantalla cobrara vida, como si la magia de Love is in the Air se extendiera a la vida real. La pareja se convirtió en un símbolo de amor, de romance y de éxito. Y la gente se enamoró de ellos como pareja. Desde aquel entonces, la pareja se convirtió en una de las más perseguidas por los paparazzi y los medios de comunicación. Su relación fue intensamente seguida, con cada movimiento, cada salida, cada publicación en redes sociales, analizada y comentada al detalle. Los fans, ávidos de saber más sobre su relación, seguían cada paso, cada gesto, cada palabra. Y claro, como toda relación, como la vida misma, no todo es perfecto, y hubo momentos de alegría, momentos de euforia, y también momentos de tensión, rumores y especulaciones. Las especulaciones sobre una posible crisis comenzaron a surgir hace unos meses. Los fans, siempre atentos a los detalles, notaron algunas señales que parecían indicar problemas en la pareja. Primero, hubo menos fotos juntos en redes sociales. Era habitual que compartieran momentos de su día a día, fotos de sus viajes, de sus salidas románticas, de sus momentos cotidianos. De repente la frecuencia disminuyó. Luego dejaron de compartir sus vidas de manera tan abierta como antes.
Empezaron a distanciarse, a no mostrarse tan cercanos, y claro, las alarmas se encendieron. Los seguidores preocupados empezaron a comentar, a especular y a analizar cada publicación. En busca de pistas. Además, se corrió el rumor de que Hande y Kerem estaban viviendo momentos de tensión. Algunos medios turcos publicaron noticias sobre discusiones, sobre desacuerdos y sobre la dificultad de compaginar sus agendas. Sin embargo, estas informaciones no fueron confirmadas, y la pareja siguió mostrando una imagen de normalidad. Pero, ¿qué fue lo que pasó realmente? ¿Cuál fue la razón detrás de esta separación? Por ahora, la información oficial es escasa. Ninguno de los dos ha emitido un comunicado oficial explicando los motivos de la ruptura. Aunque la noticia ha sido confirmada por fuentes cercanas a la pareja, ellos no han hablado públicamente sobre el tema. Han mantenido el silencio, lo que ha generado aún más especulaciones y conjeturas. Sin embargo, los rumores y las especulaciones no se han hecho esperar, y las redes sociales se han inundado de teorías. Algunos medios turcos y también algunos internacionales apuntan a diferencias en sus estilos de vida y a la dificultad de compaginar sus apretadas agendas profesionales. Recordemos que ambos son actores muy solicitados, con proyectos en marcha y con una agenda muy ocupada. Hande con sus campañas publicitarias y sus futuros proyectos, y Kerem, con sus nuevas series y películas, tienen una vida muy intensa. La distancia física, los viajes constantes, el estrés y la falta de tiempo para compartir juntos podrían haber sido factores determinantes. La vida de las celebridades es a menudo un torbellino de compromisos, de rodajes, de eventos y de viajes, lo que dificulta mantener una relación estable. Otros medios sugieren que podrían haber tenido desacuerdos sobre el futuro de la relación. Tal vez uno de los dos buscaba algo diferente, o no estaban en el mismo punto de la vida. Los medios han especulado sobre diferentes escenarios, desde diferencias en la visión de futuro de la pareja, hasta la falta de tiempo para dedicarse el uno al otro. La verdad es que sin una confirmación oficial, es muy difícil saber qué fue lo que realmente pasó. Pero lo que sí sabemos es que la ruptura es definitiva. ¿Cómo sabemos que es definitiva? Bueno, las fuentes cercanas a la pareja, aunque no han dado declaraciones oficiales, aseguran que la decisión es irreversible. Han compartido información con medios de comunicación, y la han corroborado. Aunque no hay declaraciones directas, el hermetismo, la falta de interacciones entre ellos en redes sociales, y la información que han brindado fuentes de confianza sugieren que la separación es real y que ambos están enfocados en sus vidas por separado. Además, ambos han sido vistos en eventos y reuniones por separado, lo que confirma la ruptura. Ahora hablemos del impacto que esta separación podría tener en sus carreras. Tanto Hande como Kerem son actores de renombre, con una legión de fans y con proyectos muy prometedores por delante. La atención mediática que rodea su separación podría influir en sus futuros proyectos, tanto positiva como negativamente. Por un lado, la ruptura podría generar aún más interés en ellos. Los medios y los fans estarán pendientes de cada paso que den, de cada nuevo proyecto que emprendan. Esto podría traducirse en más atención, más publicidad, más cobertura mediática y potencialmente en más éxito. El público estará ansioso por verlos en nuevos proyectos, por saber cómo han superado la ruptura, por conocer sus nuevas parejas. La curiosidad en estos casos es un gran motor. Por otro lado, la presión mediática podría ser abrumadora. La constante vigilancia, las especulaciones, los rumores y las preguntas sobre su vida personal podrían afectar su privacidad y su bienestar emocional. Los paparazzi estarán al acecho, los medios buscarán la exclusiva y los fans estarán pendientes de cada detalle. Por eso es crucial que ambos mantengan la calma, se enfoquen en su trabajo, se rodeen de personas que los apoyen y sobre todo, protejan su intimidad. Es fundamental que ambos gestionen la situación con madurez y profesionalidad, para no afectar su imagen y sobre todo, su salud mental. ¿Y qué podemos esperar de Hande y Kerem en el futuro? Bueno, Hande, además de su exitoso papel en Love is in the Air, ha participado en varias campañas publicitarias y ha sido imagen de importantes marcas. Su belleza, su carisma y su talento la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Se espera que pronto la veamos en nuevos proyectos, tanto en televisión como en cine. Sin duda, seguirá cosechando éxitos. Su imagen, su popularidad y su talento la convierten en una apuesta segura para cualquier proyecto. Y aunque la separación pueda ser un golpe, también puede ser un punto de inflexión,
un impulso para reinventarse y para demostrar de qué está hecha. Por su parte, Kerem también tiene una trayectoria destacada. Después del éxito de Love is in the Air, ha participado en diversas series y películas, demostrando su versatilidad y su talento. Su talento, su carisma, su profesionalidad y su atractivo lo han convertido en uno de los actores más cotizados de Turquía y del mundo. Tiene una gran base de fans, un gran reconocimiento y una gran proyección internacional. Estamos seguros de que lo veremos en nuevos proyectos y que seguirá sorprendiéndonos con su trabajo. Su futuro es prometedor, y estamos seguros de que, aunque la separación sea dolorosa, sabrá canalizar sus emociones en su trabajo y seguirá brillando con luz propia. En definitiva, la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una noticia triste para los fans, es una decepción para aquellos que creían en el amor de cuento de hadas, pero es importante recordar que ambos son personas, con sentimientos, con derecho a la privacidad y con derecho a tomar sus propias decisiones. Debemos respetar su privacidad y apoyar sus carreras, sin importar lo que pase en sus vidas personales. Es momento de mostrar empatía, de comprensión y de respeto. El amor, a veces, se acaba, y eso no significa que la historia no haya sido hermosa. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado la noticia de la separación de Hande y Kerem, hemos explorado las posibles causas, hemos reflexionado sobre el impacto que podría tener en sus carreras y hemos compartido nuestras opiniones y expectativas. Espero que les haya gustado el vídeo. Si fue así, no olviden dejar su like. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Comenten abajo qué opinan sobre la separación de Hande y Kerem. ¿Creen que volverán a estar juntos en el futuro? ¿Qué esperan de sus futuros proyectos? ¿Cuál es su serie o película favorita de Hande y Kerem? Me encantaría leer sus comentarios. Compartan sus opiniones, sus expectativas, sus teorías y sobre todo, su cariño y apoyo hacia estos dos grandes actores. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que sean fans de Hande y Kerem. Ayúdenme a crecer y a seguir trayéndoles las últimas noticias del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.